de crisis y menos de recesión, de desaceleración. La prima de riesgo española se disparó hoy en la apertura de mercado hasta los 470 puntos. Se va a proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo, garantizando que éstas no generen efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo. Igual que estás percibiendo la energía de la próxima llamada. No, Vicky, aquí había cosas muy claras. Y es una pena, porque no soy yo, sino es ella, que no ha querido con él. ¡Del desaparecido! ¡Gol del muerto! Había que dilapidarlo, laminarlo, machacarlo, hundirlo y quitarlo. Yo no sé los demás qué dirán, pero a mí me gustan grandes. 5 centímetros me ha crecido. Así es, y el grosor, perfecta. Si se suman 2 manzanas, pues dan 2 manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar 2 manzanas. If you're looking for trouble, you came to the right place. Well, get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Well, I roll my black bones down a hungry river. Lucila, no me dejes por favor. Oh, Lucila, no me dejes por favor. Te lo pido de rodillas, no me vayas a dejar. I go where the sun goes. I go where the sun Love me both day and night. I never rumbling or fussing. Always treat me right. Bienvenido a Espíritu de Rock and Roll. Te saluda, en simulada marejada nocturna, un servidor, Daniel Acirón. Al otro lado del amanecer, piensas que hay algo más por vivir y haces amigos que no llamarán cuando tú estés al otro lado del amanecer, en donde ves el doble con tus ojos rojos y
y hablas el triple con la voz destrozada. Respiras muy hondo y muy a menudo para aguantar el largo camino hasta el otro lado del amanecer. Te encuentras con gente a quienes cuentas tu vida y acaban sabiendo más de ti que tú. Conoces a chicas que a veces te llevan hasta su casa para ver juntos el otro lado del amanecer, aunque de repente ya no quiere hacerlo porque quien le gustaba estaba a tu lado y era un poco más alto y más guapo que tú. Y te preguntas qué hace contigo, pero todos sabemos que nadie se atreve a quedarse solo al otro lado del amanecer. Y cuando amanece ya nada es divertido. Pensabas que habría algo más por vivir y lo que buscabas no lo has encontrado, aunque se quedaría más de media vida por tener un billete para volver del otro lado del amanecer, del otro lado del amanecer, del otro lado del amanecer, El otro lado del amanecer, ese estrecho camino transitado por animales curiosos. Animales curiosos como nuestro invitado de hoy, Igor Pascual. Buenos días, Igor. Muy buenas. Tú eres conocedor de aquello que se puede encontrar al otro lado y en este nuevo disco, en este Tierra Firme del que extraíamos esa primera canción, Al otro lado del amanecer, parece que precisamente por conocerlo puede llegar a agotar. Sí, el otro lado del amanecer da muchas satisfacciones, es un lugar interesante donde se aprende, donde se toman notas de las peripecias vitales, donde se puede estar incluso muy a gusto y muy cómodo, pero también donde se pierde bastante el tiempo, donde se consume mucha energía y donde no siempre te sientes bienvenido o donde no siempre deseas que los demás sean bienvenidos. Es un lugar interesante en cualquier lado, pero bueno, a veces hay cierta desazón en ese tipo de vivencias. Yo he tomado muchas notas y a mí me ha gustado mucho, pero hay que frecuentarlo con cierta prudencia. Tengo yo una nota precisamente apuntada de cuando presentabas tu disco anterior, Equilibrio Inestable, en un concierto en Madrid, un concierto en Conde Duque, en verano. Antes de empezar con una canción, si no me equivoco, Opulencia, canción que se puede escuchar ahora en Tierra Firme, decías: la moderación es para los poperos, los indies y los mediocres. Parece que polemizar es algo que disfrutas con mucho gusto. No pienses que disfruto tanto como parece. La verdad es que el otro día estaba leyendo una crítica que salió en el Ruta sobre no sobre el disco, sino sobre el libro, sobre Rugidos de Gato, que es una compilación de artículos básicamente musicales, y escribía un poco lo mismo que me estás diciendo tú. Me decía, ¿cómo le gusta epatar? No me importa epatar, pero tampoco lo pretendo, pero sí pretendo una especie de ejercicio extremo de sinceridad en algunos casos, no tanto por un deseo de epatar o llamar la atención, sino por reconducir ciertas opiniones sobre cosas que yo creo que merecen una revisión. Nada más que eso, no tanto el lucimiento personal o esa satisfacción íntima que a veces da el estar en boca de todos o el llamar la atención epatando, ¿no? Que
que lo entiendo, pero de verdad que no es mi pretensión. Sí lo es reconducir ciertas conductas y opiniones acerca de algunos asuntos que yo creo que merece la pena pensarlo 2 veces. Uh-huh. Un auténtico maestro en esas llamadas de atención es José María Sanz, Loquillo, artista al que acompañas en la guitarra y con quien compones canciones desde hace más de 10 años ya. ¿Qué has podido aprender? Pues tú eres una persona bastante observadora, se ve en los escritos que haces para prensa y que recientemente, como señalabas, han sido publicados por la editorial FM, que ha decidido recopilarlos bajo ese nombre de Rugidos de Gato. De locos se aprenden innumerables cosas. Primero porque da lecciones constantemente en el sentido que te puedes fijar en varias conductas, es decir, en lo profesional y en lo personal. En lo profesional, sin duda, es que me parece un gran creador. Una cosa es ser un creador, mucha gente se confunde, no es lo mismo ser compositor que creador. Hay compositores que son creadores y compositores que solamente son compositores, y el caso del Loco es un creador que no es compositor, pero es por lo tanto mucho más importante y más interesante. Eso a un lado. Luego en lo profesional, cómo trabaja, cómo gestiona los equipos, es una maravilla, cómo nunca se da por derrotado, cómo siempre se pide más a sí mismo. Y en lo personal, la verdad es que es un ejemplo ver, sobre todo fijarse en qué cosas observa, en qué detalles se fija, lo que dice, cómo lo dice, por qué lo dice y para qué lo dice. La verdad es que tiene un montón de valores, y las que he aprendido. La verdad es que a mí, personalmente, lo que más me ha gustado de estar a su lado es que creo que he mejorado mucho como escritor de canciones, que para mí es algo que me importa mucho. Creo que es la canción es un poco la esencia de todo, donde reside todo, y a partir de ahí ya lo vas vistiendo. Y yo creo que con él di un gran paso como escritor de canciones. Antes quizá era una persona que reformulaba o hacía refritos de canciones de T-Rex, de Sweet, del primer Bowie en un momento dado. Bueno, hacía ese tipo de cosas que no estaban mal, pero creo que al lado de él he dado un gran paso y era importante darlo. Y si no hubiera estado con él, posiblemente no lo hubiera dado, claro. Hablas de los niveles de exigencia dentro de la industria musical, y lo cierto es que en este Tierra Firme está muy alto el listón. Quiero tenerlo todo, todo. El monedero siempre repleto. Que nunca nos falte de nada. Que la botella
Brindemos con las chicas y los chicos también, que haya de todo, variado y bueno. Son palabras de Igor Pascual en su canción Opulencia, una canción que por sonoridad y por mensaje recuerda a esos orígenes glam en Babylon Chat. Traías ahora rápidamente a la conversación a T-Rex, a Sweet, esas referencias que han marcado tu carrera y han marcado también tu curiosidad intelectual. Parece que esta reivindicación sexual más allá de géneros vuelve a ser complicada de hacer. Parece que ahora que el glam se ha pasado de moda, vuelve a haber muchos tabúes. Sí, no tanto porque el glam se haya pasado de moda, sino porque yo creo que a partir de mediados de los 90, 95, 96, yo creo que España desanda un camino muy importante que había dado a lo largo de varios años y nos vemos una sociedad altamente conservadora de nuevo, en comportamientos, en actitudes, en cómo se comportan los chicos con las chicas, cómo se comportan los chicos contra los chicos que besan a chicos, contra las chicas que besan a chicas, y vemos ejemplos cada día de eso. La verdad es que ese tipo de realidad me parece alarmante, y si ya con Babylon teníamos problemas con eso, pues con jugar con cierta ambigüedad, nada más, o sea, nada más lejos que una serie de guiños y de códigos, ni siquiera con una intención ni siquiera política o social o reivindicativa de ningún tipo, y no se entendía. Pues ahora yo creo que en ese aspecto España ha desatendido un cierto camino y hay que volver a incidir en él. O sea, estamos volviendo a posiciones bastante retrógradas en muchas cosas, no solamente con el mundo gay, bisexual, etcétera, etcétera, o transexual, como hemos visto hace muy poquito, sino también de cómo veo, por ejemplo, en casos de gente más joven, cómo reproducen esquemas y estereotipos de comportamientos que parecían ya desterrados y propios más de nuestros bisabuelos. Comentas que España está atravesando de nuevo un periodo conservador en cuanto a muchos temas que no se quieren visibilizar y si se hace, se aplastan de una manera exagerada. Y pienso en una entrevista que veía recientemente, una entrevista que le hacían en México a Bunbury, en la que él respondía en relación al manido tema de si las estrellas del rock, los músicos que subís a un escenario, tenéis que tomar o no tenéis que tomar un partido en la política pública. Y él dice, yo doy mi opinión, pero lo cierto es que mi opinión no es diferente de la que pueden dar otras personas en el bar sin tener el alcance que yo puedo tener. ¿Cómo crees que se puede gestionar esto sin caer en esa pedantería peligrosa, pero sí haciendo uso de ese pedestal? Bueno, hace muy bien Enrique diciendo eso. La verdad es que es una opinión bastante cabal, prudente por su parte, además una persona muy comprometida en ese aspecto. La verdad es que nunca se ha callado la boca y bueno, suele reflexionar bastante sobre temas sociales y es interesante. ¿Cómo se puede hacer? Yo lo manteniendo cierto equilibrio. Primero, no te puedes creer más listo que el panadero. Eres artista, está muy bien, pero no eres más listo que nadie. Es verdad que sí, en un momento dado puedes estar más expuesto a estar en contacto con gente constantemente, o con gente más joven, etcétera. Pero a la vez es verdad que la estrella a veces también se aísla y ve la vida desde una burbuja de cristal. Con lo tanto, su opinión a veces está levemente deformada. A veces el artista es verdad que es alguien que ve cosas donde nadie más las ve, pero a la vez igual no ve lo que todo el mundo ve, ¿no? También sucede mucho eso. A mí el artista debería mantener una especie de equilibrio y de jugar un poco no a dos bandas, sino primero, el artista también es un entretenedor, es un bufón social, y lo digo con todo el respeto, es un entretenedor, que es una labor muy difícil de hacer, muy importante. A la vez es cierto que un personaje público, lo que él diga tiene un valor emocional tan alto que lo que tú digas efectivamente puede influenciar en la gente. Puede influenciar. Y al contrario, lo que tú digas puede influenciar a la gente como te mira a ti. Es decir, si tomas partido por una cosa u otra, la gente, en vez de seguirte, al contrario, puede dejar de seguirte a ti. O sea, es muy complicado. Yo creo que todo tipo de estética conlleva una ética, y a veces no por hacer declaraciones políticas explícitas tomas más partido por algo. Se puede tomar partido de muchísimas maneras. Yo también creo que lo personal es político, etcétera, etcétera. Pero bueno, la verdad es que también es cierto que estamos viviendo unos momentos nada
cómodos, fáciles, son momentos yo creo que un poco excepcionales. Entonces entiendo que haya mucha gente que quiera tomar partido porque siente su país como suyo y trata de orientarlo al ascua que más, no que más le interese, sino el que ve más futurible para el país, el que ve mejor para un país que yo creo que se ve en relativo peligro. Es una situación realmente, no voy a decir alarmante, pero sí es una situación extraordinaria. Entonces es normal que la gente trate de influir en la medida que puede, y si un artista puede más, pues intentas tal. Yo creo que es mejor que influya en un artista, sea del partido que sea, que influya el director de un banco. Así encontramos en este Tierra Firme no solo sexualidad, sino también mala baba lanzada contra tu cara. Hay otro nuevo grupo de pop español con su cara de puta. Escuchabas Nuevo Cine Español, canción de Igor Pascual que puedes encontrar en su último trabajo, editado por Warner bajo su sello DRO. Este pedazo de declaración, este grandioso estribillo en formato de canción, Nuevo Cine Español, viene a resumir un pensamiento que ya habías manifestado en entrevistas e incluso en algunas de tus colaboraciones en prensa, y es que parece que quienes hacen pop han decidido disfrazarse con los elementos del rock and roll, han cogido la chupa de cuero, pero se han quedado en ese único elemento. Sí, así es. Bueno, es una canción que no solamente habla de lo que sería mi gremio, que sería el mundo del rock o del pop incluso, también habla del mundo de los cantautores, el mundo del cine español, que además el tiempo me ha dado la razón, sobre todo hace bien poquito. Y sí, efectivamente, sí que creo que el rock, o lo que se entiende por el rock en España, es una especie de pop disfrazado, donde se ha robado liturgias, son ritos del rock, y se venden como tal, pero no lo son. Bueno, es una especie de derivación de toda la nefasta escuela de Alejo Stivel, esa especie de superproductor, que era un tipo que sabía muy bien lo que quería el público y sabía dárselo, y en algunos casos acertó. Por ejemplo, en el caso de Meclán, yo creo que ahí creo que acierta de lleno, pues siguen siendo una gran banda de rock, tengan las canciones que tengan, son una gran banda de rock, pero normalmente ha creado una escuela nefasta, es una escuela bastante nefasta en lo que dice, en lo que hace, en cómo lo hace, y la verdad es que bueno, representa esa España opulenta, esa España no sé, esa España que parecía que vivía muy bien y no vivía tan bien, y que bueno, se entregó a los sonidos más acomodados y más fáciles o más no sé, más azucarados, ¿no? La verdad, no solamente él es el culpable, quiero decir, hay muchos como él, pero bueno, quizá él fue la cabeza de lanza de todo esto. Y efectivamente, la verdad es que creo que hay mucho rock en España que no es tal. Y luego el parte del rock que hay, quizá más reivindicativo, tal,
es un tipo de rock mucho más basado en grupos tipo Boicot, Extremoduro, que yo, vamos, lo respeto muchísimo, pero bueno, que yo no lo siento tampoco como el rock a mí me interesa. Es una especie de rock muy, muy querido en España, que ha tenido mucho calado, que tiene una gran impronta, pero está muy alejado del rock a la Bowie, que en un momento dado me puede gustar a mí, a la Bowie, bueno, o a un montón de bandas más, ¿no? Hay rock a la Bowie, pero lo cierto es que se mezclan muchas sonoridades diferentes en este Tierra Firme y esas sonoridades puestas en común acaban alejándose por completo de los discos de género que tú, que eres fan confeso de los Stray Cats, imagino que sigues comprando. ¿Crees que en España, ampliando la pregunta a la que estaba respondiendo, se puede hacer una lectura del rock and roll como algo basado en una intención y no en un patrón sonoro? Efectivamente. Es que la definición de rock, cuando yo hablo de rock, la verdad es que a veces es difícil explicar qué es el rock y qué conlleva. Porque el rock realmente es un sonido. Y es un sonido que nosotros cargamos de valores, de unos o de otros. Y entonces el rock en sí no es nada. El rock no es rebelde, ni es conservador, ni es nada. El rock en sí es un sonido. Y nosotros le otorgamos una serie de etiquetas que nos parece que deberían ir atribuidas a ese sonido. Eso es lo que pasa realmente con el rock. Entonces yo creo que el rock es una manera de decir, una manera de contar. Y por eso a mí un tipo como Chet Baker, sin que haga rock and roll, sí me parece que es muy rockero, incluso cantando con una voz suavísima. El propio Johnny Thunders canta casi con una voz de niña y resulta lo más rock and roll del mundo, y no necesariamente es música rápida o estrendosa, ¿no? Sí es distorsión, pero no es realmente punk. Y es verdad, yo creo que sí que hay una especie de actitud en lo que debería ser rock, y luego hay muchas bandas de pop que sí que tienen un latido ahí como eminentemente rock. Yo creo que todos nos entendemos lo que decimos cuando hablamos de pop y de rock. Quizá el problema es si nos entienden o no se entienden los demás, ¿no? Sí. A veces cuando se empieza a teorizar sobre estos asuntos se acaba cayendo en esa peligrosa endogamia en la que tú y yo hablamos porque tenemos la misma colección de discos en casa. Sí, exactamente. Tienes razón, pero yo sí que creo que hay ciertas diferencias. Y esas diferencias, más que estilísticas, son sobre todo de intención y desde el punto de vista de cómo enfoques las canciones, más que sonoras. Ahí estoy absolutamente de acuerdo. A mí hay grupos que pueden sonar muy duros y no me suenan rock. O sea, no necesariamente en la dureza, en la distorsión, en la velocidad, en romper la garganta puede estar lo más rock. Es difícil de explicar, la verdad es que tienes ahí bastante razón, pero yo sí veo mucha diferencia entre uno y otro. Hay un sitio en el que es obligado pararse cuando uno habla del rock hecho en castellano, y es un país fetiche por la tradición que tienen los creadores originales del lugar y las visitas que hacen quienes residen en España de manera habitual. Lo aprendiste de Perón hasta que descubriste que la revolución, la verdad universal y la hiperinflación te tendían del camino que tomaste aquel valor.
Napalm, una serie de acontecimientos y de valores argentinos que sirven para explicar no solo el funcionamiento de un país, sino los errores que podemos cometer muchos en nuestra forma de entender la vida. Es algo que haces en varias canciones en este Tierra Firme, y es jugar con un saco de vocabulario vinculado a un espacio, a un concepto, para expresar algo que no tiene por qué estar necesariamente dentro de ese saco. Sí, a veces se trata de insinuar, se trata de presentar las cosas de una manera tangencial, no tan directa. Y en este caso, bueno, no sé, no quería caer en esa especie de adoración fácil que a veces se tiene entre los músicos de aquí por Argentina, por Buenos Aires, de ¡buah, cómo me gusta el rock argentino!, cuando el rock argentino aquí jamás ha gustado. Aquí ha gustado Calamaro y Los Rodríguez. Y Tequila, que no los considero un grupo argentino. Los veo muy españolizados ya, incluso aunque sus dos mayores líderes lo sean, perdona. Spinetta nunca ha gustado, Fito Páez me refiero, nunca ha llegado a calar del todo. Charly García es totalmente un incomprendido. No sé, hasta yo que sé, grupos como Soda, no sé, hay un montón de cosas que creo que no acaban de calar en el gusto de aquí. Y entonces sí admiro mucho la pasión argentina, y a la vez también me da miedo, también me da temor. Buenos Aires es una ciudad que me encanta, pero a la vez no sé si viviría en ella, y menos con hijos, ¿no? Entonces es muy fácil, Buenos Aires querido. Bueno, Buenos Aires querido depende de dónde vivas, cómo vivas y el dinero que tengas. Y es una ciudad que puede ser, no es México DF, pero que también es una ciudad apasionante, pero bueno, como cantaban los Clash, nosotros somos European Safe Home, ¿no? Vivimos muy seguros, y allí, bueno, pues dudo mucho que nosotros en circunstancias pudiéramos sobrevivir ahí como lo hacen ellos, está claro. A la vez hay un punto de sus mitos, mitos modernos además, que me atrae muchísimo. La verdad es que me gusta todo lo que, cómo lo ven, cómo lo viven, cómo se empapan de cultura, cómo muerden los libros, el vocabulario, cómo se agarran a esa tabla de salvación que es la cultura, porque su realidad circundante es muy dura, es muy complicada, es mucho más complicada. Por eso a mí me cuesta mucho opinar, por ejemplo, de política argentina. Me cuesta muchísimo opinar, porque yo no vivo en el conurbano bonaerense, entonces si viviera ahí igual pensaría de una manera muy distinta a cómo se juzga desde aquí. Pero sí que procuro acercarme de una manera a veces tangencial, insinuando más, o sea, tratando de desarrollar una historia, pero a veces jugando un poco al despiste. Ese contexto social es el que marca que el rock and roll allí todavía pueda ser algo peligroso, cosa que en España, que forma parte de esa Europa segura, ese hogar confortable, a pesar de que se esté desmoronando, parte de las habitaciones están cayendo. Dicho esto, se suele hablar desde el punto de vista nostálgico. Se suele pensar que era más interesante pasear por Malasaña cuando un yonki podía sacarte la navaja y quitarte todo lo que llevases encima. No sé si compartes esta nostalgia, o si prefieres hacer un análisis más a pie de calle, pero también más sincero, basado en que disfrutas también de las comodidades. Sí, es obvio. Es como un poco como cuando se echa de menos el fútbol antiguo, ¿no? Yo que soy un gran amante del fútbol y siempre digo odio eterno al fútbol moderno, ¿no? Que se dice, bueno, hay cosas del fútbol moderno que detesto, pero tampoco quiero volver al fútbol de los 70 o de parte de los 80 cuando las defensas aguerridas, o sea, imponían su ley, ¿no? Yo no quiero ver cómo a Maradona le destrozan la pierna, y gracias al fútbol moderno Messi, por ejemplo, por poner un ejemplo, no ha sufrido los ataques atroces. No siempre todo lo pasado fue mejor, y a mí todo ese mundo de yonkis y suciedad me parece bastante deleznable. Yo que vivo en Asturias, y allí, por ejemplo, la heroína pegó muy fuerte, no es un mundo que eche nada de menos. ¿Que el rock and roll significaba antes otra cosa? Posiblemente sí. Pero también no es tanto a veces que el rock and roll haya perdido su carácter revolucionario, que también, sino que ahora las opciones se han multiplicado. Y antes, si habíamos 30 alumnos en una clase, pues a 15 nos había salvado la vida o Bowie, o los Stones, o los Beatles, o los Ilegales. Y ahora pues se la salva, en vez de salvarse la 15, se la salva 2. Porque los otros 2 tienen la videoconsola, los otros 2 están con internet, otros han ido a otros sitios. O sea, quiero decir, las opciones
son mucho más dispares, son mucho más mayores las llamadas de atención. Entonces es normal que la gente se vuelque en otras cosas. Pero bueno, miro con nostalgia y hay cosas... Como en todo, no es todo ni blanco ni negro. Hay cosas que son maravillosas de antes y cosas que lo son de ahora. Precisamente a Bowie le dabas las gracias en público hace unos días escribiendo un artículo para el diario El Mundo. En él, cito textualmente, le dabas las gracias eternas y sinceras por los incontables momentos de belleza inmortal, profunda como un mar, que ofrece varias capas de lectura. Se entiende a David Bowie como un catalizador más allá de la música, pues ha sido alguien que en ese punto de iconografía pop ha conseguido llamar la atención sobre diferentes maneras de entender el arte que no habrían tenido atención por una parte del público si no llega a ser él quien dice observar esto que a mí me gusta. Entiendo que en tu caso esto ha sucedido y que te ha llevado a prestarle atención a otras cosas al leer este agradecimiento público a David Bowie, pero ¿crees que hay artistas que están en posibilidad de hacer esto actualmente, de llamar la atención sobre disciplinas que están alejadas a priori del rock and roll? A verlos haylos. Lo que pasa es que, bueno, no sé, quizá en un momento dado incluso Franz Ferdinand tenían sus cositas de llamaban sobre el constructivismo ruso, etcétera, etcétera. Mezclaban varias cosas ahí. Sí que las hay. Lo que pasa es que yo creo que nadie lo hace con la profundidad como lo ha hecho Bowie. Si es un artista norteamericano, habitualmente lo va a hacer de una forma muy superficial. Es decir, nunca lo hace con un verdadero conocimiento, lo hace por una estrategia de marketing, porque les interese o lo que sea. Pero es muy difícil encontrar un verdadero calado en lo que hacen. Generalizo mucho, pero más o menos es así. Y aquí en Europa, la verdad es que al ser la sociedad tan inmediata, tan rápida, impide a veces profundizar un poco en lo que los artistas nos están contando. Es decir, si tú escuchas un disco como Low de Bowie, puedes escucharlo de muchas maneras. Si no le prestas suficiente atención, todo lo que conlleva se te va a escapar. Y ahora mismo yo creo que no hay la paciencia necesaria para disfrutar o para desenterrar todos los mensajes y todas las llamadas de atención que hay. De todas maneras, Bowie es hijo de una época, igual que yo, donde el acceso a la información era más difícil. Entonces yo prestaba mucha atención a lo que podía decir un Bowie o lo que podía decir un Morrissey, porque te abría las puertas a muchas cosas. Hoy en día en el propio Spotify ya te va conduciendo hacia otros artistas. Vivimos en la época del link continuo. No te hace más sabio, pero la información está claro que la tienes ahí. Entonces, este tipo de personajes que eran puertas hacia un montón de habitaciones no son tan imprescindibles como lo eran antes. Que antes sí que los necesitabas porque no sabías cómo buscar. Y le estabas atento a lo que decían para seguir indagando por ese camino. Hoy en día esa información antes tan escueta ya la tienes. El problema es cómo organizarla. Pero eso no es tanto responsabilidad de los artistas como del sistema educativo. De darte una buena percha para que luego tú puedas colgar toda la ropa que te dé la gana. Eso es muy importante. Y lo da la educación y sobre todo, en concreto, las humanidades. Nosotros desde aquí, desde Espíritu de Rock and Roll, intentamos dar el chaleco, el sombrero, luego ya tú decides si lo quieres colgar o si te lo pones. Poemas para cena. Recitas la carta en voz alta y nos invitas a un revuelto de anáforas y salsa. Y de postre metáforas con tarta. En la mesa evitas la cita pedante, pero explicas sin prisa la rima sonante y el aroma de un verbo al dente y el sabor de un adverbio crujiente. Aún recuerdo el placer de leer y luego tumbarme a tus pies. Dame un verso libre, un beso animal tan descomunal.
rime, atrévete y dime. Porque Pessoa creo que es 4 a la vez. Y si Cavafis llegará a las 10. Bukowski o Pesta vino barato. Al menos con Safo pasaremos un buen rato. En tu cuerpo lento escribo un texto al menor pretexto y después en el exacto momento me quitas la ropa, lleno las copas de pleonasmos, adverbios y orgasmos. Y entramos en trance a leer tu mejor poema, servido con crema después de la cena. Atardeceres de tinta y papeles, anocheceres de amor y placer. Son en Poemas los juegos literario-gastronómicos, la herramienta escogida por Igor Pascual para escribir una canción. Imagino que eres buen comedor. Sí, me gusta mucho comer y echaba de menos, dado lo que nos gusta comer en este país, que es muchísimo y pasamos gran parte del tiempo comiendo, especialmente en el norte, donde la comida forma parte esencial de la vida social, echaba de menos que hubiese alguna canción sobre comida. No sé, yo creo que pasamos mucho más tiempo comiendo que follando y la verdad es que echaba de menos que habláramos de algo tan bonito como la gastronomía. Parece que no es un tema muy rockero, pero ¿por qué no vamos a hablar de eso si pasamos tanto tiempo disfrutándolo, ¿no? Me encanta que traigas enseguida el sexo en matrimonio con la comida, porque sin duda son dos grandes placeres que si se pueden disfrutar seguidos o incluso a la vez todavía funcionan mejor. Y lo cierto es que hay canciones que son sexualmente muy potentes en este Tierra Firme, tan potentes que me veo obligado a preguntarte, ¿el sexo es tan importante como para ponerlo siempre en primer plano? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Yo ni siquiera yo lo tengo muy claro. Y eso que hablo mucho de él. A veces creo que está terriblemente sobrevalorado y a veces creo que es la cosa más importante del mundo, junto con el rock, por supuesto. No sabría decirte del todo. La verdad es que yo no trato tanto el sexo directamente, sino que en un disco que yo creo por primera vez en mi vida creo que es el disco en el que más hablo de amor. Nunca me había pasado, nunca fue un tema que me inspirase demasiado. Sí me gusta hablar de amor, por supuesto, pero igual que hablo de amor, yo creo que es un disco que está mucho más rodeado, más que por sexo, por infidelidades que a veces son sexuales y no necesariamente sexuales. Y es un disco donde la infidelidad está no muy presente, pero sí está presente para contrarrestar o compensar o acompañar al amor también. Es un disco que tiene mucho la cara B del amor. No la cara B del amor, que a veces se entiende que la cara B del amor es el desamor o es la ruptura, y ni mucho más lejos. Me interesa mucho lo que está pasando durante el amor, y durante el amor
para bien, para mal, para lo que sea, pasa mucho la infidelidad. Pero el sexo, sin duda, está ahí latente. A veces no sé si es tan importante como parece, pero sin duda hay algo que tiene, no sé qué es, que nos atrapa. Es como la droga, no sabes qué es, pero ahí está. Al despertar está a punto de llegar. No quieres que me vea aquí. Toda la noche fue un polvo sin igual. Yo quiero repetir, pero tú tienes moral. Sexo, comida y rock and roll, placeres puestos sobre la mesa aquí en compañía de nuestro invitado de hoy, Igor Pascual. Hemos hablado sobre el hedonismo, pero antes de marcharnos tenemos que hacer una parada, eso sí, os avisamos, la vamos a hacer ligera, en el academicismo. Pues como algunos ya sabéis, pues lo comentamos cuando Igor nos visitó acompañado de Jorge Alonso hace ya unas cuantas emisiones. Igor
imparte clases sobre la historia de la música, sobre lo que significa el rock and roll y esos subgéneros matizados dentro de la historia, de la cultura en general. ¿Crees que es, teniendo en cuenta estas dos facetas tuyas, perfectamente compatible la academia y la adoración a Edoné? Academicismo y hedonismo pueden tener un paseo juntos. Sí, por supuesto. Yo creo que es la mejor manera de aprovechar la vida es eso, es dejando que todos los mayores placeres nos invadan. Uno de los grandes placeres de la vida puede ser la lectura, puede ser descubrir la historia del rock, una disquisición sobre filosofía puede ser maravilloso también, igual que una bebida en buena compañía o incluso solo. No sé, no deberíamos a veces separar tanto qué placeres nos gustan o no nos gustan o deben ser convenientes o no convenientes. Yo creo que la vida es un todo y como tal hay que aceptarla y procurar devorarla y sobre todo saborearla. Y las que pues dar clases, impartir clases a veces sobre historia del rock es una cuestión académica, es bonita y Lioro se saborea a veces mucho más. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando era estudiante que no me gustaba absolutamente nada el románico, lo veía como un poco ladrillazo, ¿no? Y tuve una profesora maravillosa y de repente le di la vuelta y lo saboreé mucho. Saboreé el románico, me parece una gran maravilla, igual que me parece leer a Dostoyevsky o a García Márquez. Y la verdad, como puedo disfrutar tanto salir una noche de copas por Malasaña, sin más lejos. No creo que sean placeres tan incompatibles y la vida además es demasiado corta como para renunciar a algunos de ellos. Hay que vivir como pensando que podemos vivir 30 años más, pero también pensando que nos podemos morir mañana. Entonces, renunciar a este tipo de cosas que nos dan tantísimo placer y que hacen que la vida sea más agradable, que merezca la pena ser vivida, pues yo creo que ahí están a nuestra disposición y ya que tenemos la suerte de tenerlos cerca, pues tomar de ellos. O sea, una visita al Prado es prácticamente gratuita, es regalada y lo tenemos ahí a disposición todo y es un lujo, no sabemos lo que es. No sabemos lo que es tener esa colección y regalarnos los sentidos con las meninas. Es un placer enorme. Como puede ser disfrutar de una buena comida también, pero ahí está y lo tenemos aquí al lado. No es inaccesible, digamos, al común de los mortales. Este Tierra Firme que hemos estado repasando contigo ha llegado 4 años después de Equilibrio Inestable, tu debut en solitario. Hablando de saborear los pequeños placeres, ¿tu apretada agenda con Loquillo te va a permitir saborear este Tierra Firme? Sí, la verdad es que voy a estar de gira hasta marzo incluido. Tengo una gira bastante, no sé si extensa, pero sí bastante nutrida. Y luego con Loquillo tenemos ya el nuevo disco preparado que sacaremos en abril. Y sí que me tengo que meter en una gira bastante larga porque es un disco además que tiene muy buena pinta. Pero yo no voy a dejar de hacer cosas, de sacar vídeos, etcétera, etcétera. Y yo haré una segunda parte de la gira también, a finales de año. Cuando cierre la gira con El Loco, haré una segunda parte de la gira como para rematar esta. Uh-huh. O sea, sí que voy a poder estar atendiéndolo y además, de hecho, toda la banda con el Loco hemos tomado un receso y yo estoy pudiendo aprovecharlo muy bien de varios meses. Un acuerdo hecho para que yo pueda también hacer este disco en solitario y también para que la banda descanse, porque la verdad es que con El Loco tenemos una vida en carretera bastante intensa y llega un momento en la que uno necesita también cargar pilas. Uno acaba necesitando llegar a tierra firme, ¿no? Tener ese espacio de tranquilidad. Sí, la verdad es que los que tenemos vocación de marineros, ¿no? Yo siempre, como un poco como Ulises, ¿no? Que tardó en volver de la guerra de Troya un montón de años, se entretuvo bastante por el camino, pero nunca perdió de vista la vuelta a casa. La verdad es que su objetivo era llegar a casa. Hizo el camino más largo porque le resultaba muy placentero, muy agradable y en otras veces no, pero el hogar estaba ahí. O sea, yo creo que ahí está la clave de la vida, en cómo combinar el deseo de navegar a riesgo de ser un náufrago con las ganas de volver a tierra firme y al puerto. En esos viajes que esperamos puedas seguir disfrutando, te tendremos aquí siempre una silla reservada. Un gusto charlar contigo, Igor. Muchísimas gracias, un placer. Nos despedimos haciendo sonar la canción que da nombre a este Tierra Firme.
pensar qué es lo que ha pasado. Nos hemos equivocado en alta mar. No hay nadie a quien preguntar si es que hemos naufragado o solo hemos encallado. Velas al mar, a navegar sin dirección, crucemos el arrecife, vayamos a tierra firme. Yeah.